Esto es Cosas que no nos dijeron. Yo no sé si es que nos conectaran a un monitor, a un escáner de nuestra mente, qué cosas saldrían en ese monitor, porque estamos pensando en tantas cosas. Y queremos hablar de que es tiempo de descansar en este nuevo capítulo de Cosas que no nos dijeron. Así te damos una cordial bienvenida. Quizás estás pensando en muchas cosas pendientes que hay que hacer. Y capaz que hoy queremos motivarte y motivarnos a decirte, descansa, toma tiempos de descanso. Así te doy la cordial bienvenida a tu servidora, tu amiga Vero Saavedra, pero también mi querida amiga Carito Silva. Qué gusto tenerte. Sí, realmente es emocionante cuando podemos empezar, pensar un nuevo episodio, un nuevo capítulo de Cosas que no nos dijeron. Siempre estamos con expectativa de qué más podemos conversar. Y como tú decías, Verito, realmente es importante. No nos dijeron que necesitábamos momentos de descanso y de varios tipos de descanso. Y por eso, para poder conversar de este tema, tenemos de invitada a nuestra mesa nuevamente. Nos encanta conversar contigo, Anita Orellana. Gracias por estar aquí para conversar este tema que yo creo que vamos a salir relajadas. Espero que sí, claro. Y a mí me encanta estar con ustedes porque una mujer entiende a otra mujer, ¿no? Y nos entendemos como madres, como amigas, como primas. Entonces, sí, qué lindo. Y también hablamos también de los hombres, ¿no? Porque son parte de nuestra vida. Pero yo encantada de estar aquí y de un tema que es súper, muy desafiante para mí, ¿no? Porque cuando uno habla del descanso no es porque uno lo haya conseguido, sino que está en la lucha de conseguirlo también. Sí, porque tenemos que aprender a descansar. Tenemos que aprender a descansar. Y resulta que descansar no es solamente de acostarnos y dormir. O sea, son varias cosas, varios aspectos, varias áreas de nuestras vidas que implica que necesita descanso. Es que mira, el mundo se ha ido desarrollando en tantos ámbitos, ¿no? Antes de empezar a grabar este capítulo, decíamos cómo incluso las profesiones se van especializando y eso hace que también estés como ocupada todo el tiempo y que el descanso es como, no, creo que voy a descansar cuando me sobre el tiempo. Y eso está llevando también a niveles de estrés, de cortisol en nuestro organismo, está llevando a la depresión, está llevando también a ser mujeres un poco histéricas e históricas. Tóxicas y con ansiedad. O sea, tantas cosas que solamente pensando que el descanso tiene varias aristas y que empecemos a abrazar el descanso como un regalo de Dios, puede ayudarnos también a bajar las revoluciones en esta vida. Anita. A mí me parece bien interesante empezar con ¿por qué no descansamos? ¿Qué es lo que nos impide un verdadero descanso? Todas las cosas que hay que hacer, Anita. Exactamente. El trajín de una mujer. Sí. Verás, yo converso con muchas personas, ¿no? Y pensando en este tema, ¿no? Muchos de ellos me han contado, e inclusive yo vengo de esa generación donde no aprendió a descansar. Sabes que la generación de mi mamá era una generación donde siempre estaba corriendo por aquí, corriendo por acá. Había como una obsesión de la productividad, ¿no? Y lamentablemente a esa generación, que también yo soy parte de esos resultados, es que no nos permitieron descansar. Sabes que inclusive en algunas generaciones no se les permitió ser niños, no se les permitió jugar, relajarse, porque desde que eran chiquitos ya tenían responsabilidades, ¿no? Entonces, una de las cosas más difíciles del descanso es ¿por qué no lo hacemos? Y una de las razones es porque no nos enseñaron, porque aprendimos que solamente debemos ser productivos. Y de alguna manera nuestros padres fueron secuestrados a través de robarles ese tiempo de jugar, de ser niño, de poder tener tiempos de tranquilidad, tiempos de reflexión, pero en las generaciones pasadas no hubo eso, solamente eran las personas obsesionadas con lo que producen, valían por lo que hacían, valía por lo que tenían, valían por lo que poseía. Y ahora no ha cambiado eso, Anita. O sea, creo que hasta cierto punto se sigue como que batallando y luchando, que quiero alcanzar cierto estatus, entonces no voy a descansar hasta
alcanzar tal o cual cosa, ¿no? Se ha convertido Sí. hasta en una frase, un cliché de logro, de alcanzar meta, de alcanzar Éxito. éxito. Exactamente. No voy a descansar hasta no lograr, hasta no conseguir la meta, el sueño, lo que me he propuesto hacer. Y eso mentalmente nos ha condicionado a solamente hacer eso, incluso a sentir culpa. Que Cuando sí, no descansas. o que si descanso, no, ya es las 11 de la Exactamente. noche, me voy a acostar a dormir. No, pero es que nos acostamos a descansar, entre comillas, pero estamos acostados en la cama y pensando, pero es que debía haber hecho esto. No, es que tengo que aprovechar más Claro, el tiempo. y no descansas. Y no hay descanso. Claro, Así ahora es. sí me gustaría también, aparte de que por qué no descansamos, entender un principio que fuimos diseñados para descansar. O sea, Dios Ujú. nos diseñó con esta posibilidad y bendición de descanso, que incluso la creación nos recuerda que hay Sí. descanso, que hay Ujú. día, hay noche, ¿no es cierto? Ujú. Que la tierra va a haber momentos donde siembras, donde cosechas, donde descansa. O sea, todo lo que nos rodea también nos está recordando. Dios mismo en la creación estableció un día, el Exactamente. séptimo día, dice, y descansarás. No porque Dios se cansó. Alguna vez el mismo Jesús dijo que el día del descanso se hizo para nosotros y no nosotros para el día del descanso. En otras palabras, antes de hablar aún del tipo del descanso, creo que sí tenemos que enfrentarnos con la verdad del libro de libros que nos recuerda que fuimos hechos para descansar, aunque el sistema ahora nos quiera vender otra idea. Exactamente. Y creo que eso siempre será importante Ujú. recordar Totalmente. para también hablar ahora sí, que descanso, póngale carita feliz, sí hay que descansar. Así Sí, es. hay que descansar. Y a mí me gustaría compartir lo que dice Génesis 2, 1, 2, desde el 1 al 3. Y al llegar el séptimo día, Dios descansó porque había terminado la obra que había emprendido. Dios bendijo el séptimo día y lo santificó. Me parece bien interesante que el descanso es bendecido. Y santificado. Y Dios no solamente que es un mandamiento, ¿no? Que es una orden, sino que también Él lo ejemplificó, verá, siendo Dios. Él decidió tomarse un día para el descanso, para decir que bueno, lo que he hecho, todo lo que está hecho está bien. Ujú. Y luego dijo, voy a descansar, a disfrutar, Mm. a relajarse, de alguna manera compartir todo lo que había hecho, ¿no? Ujú. Entonces, y cuando nosotros descansamos, es también bendición de Dios. Por Y cuando supuesto. no descansamos, no estamos permitiendo que esa bendición de Dios llegue a nosotros. Poder disfrutar Claro. la bendición de Dios. Y es que Exactamente. incluso Exactamente. esta enseñanza lo deja y se refleja la naturaleza, como estábamos mencionando. En la agricultura, la tierra tiene que descansar si Producir queremos mejor. que produzca, Producir que mejor, haya mejor así fruto. es, Un tiempo de así es. descanso, un tiempo de pausa, hay que abonarla, hay que cuidarla, hay que regarla para tener un mejor fruto. O sea, realmente el descanso es importante. Claro. Si la tierra lo necesita, ¿cuánto ¿Cuánto más más nosotras? Hasta Sí. los médicos ocupacionales hablan de las famosas pausas Todos. activas, Así por es. ejemplo, ¿no? Ujú. Y el mismo Jesús una vez, cuando los discípulos estaban ya, pero ocupados con tantas cosas, les dijo, vean, Ujú. vengan, mijitos, vamos, les llevo a Sí. descansar, porque necesitamos descanso. Y es lo que Sí, es queremos verdad. motivarte en este capítulo, el decir, ok, descansar está bien, descansar es de Dios. O sea, Ujú. incluso alguna vez, ya creo que lo dije en este podcast, pero siempre me acuerdo, porque Ya. me falla a veces. A veces lo más espiritual que puede hacer una mamá es descansar, Así es. Sí. porque estamos tan estresadas. bien de todos. Por el bien de Sí, todos, lo así más es. espiritual que puede hacer una mamá es descansar. Y esto se aplica a un papá, a un trabajador, a todos en la familia. Ujú. Y hoy también queremos traer estos tipos de descanso que nuestra productora Ya. Carito Silva investigó y nos permite analizar, Ya. ¿no? Quizás yo estoy bien en un tipo de descanso, pero estoy mal en otro y allí Ya. motivarnos mutuamente a descansar. Y el primero es el que creo que la mayoría de una dice descanso físico, ¿no? Así es, me siento Sí. cansada, no doy más, me duelen Me los acuesto. pies, Claro. me duelen las piernas, el cuerpo no resiste más, necesito un Sí. descanso físico. Exacto. Pero sabes que el descanso físico es el que mejor podemos hacer, porque ya tu cuerpo no responde, tú no das más, entonces tú simplemente, el cuerpo dice, lo siento mucho, pero yo necesito doy eso, más. ya te va
diciendo, ¿no? Y creo que es el que más podemos llevarlo a cabo, ¿no? Porque cuando ya nuestras fuerzas no dan más, no dan más. A mí me gusta ver esta situación del descanso físico de acuerdo a nuestro rol, ¿no? ¿Qué rol es el que tenemos, no? Y el rol de mamá es uno que demanda mucho, mucho descanso físico porque nos agotamos. Inclusive hay ciertos periodos en nuestras vidas donde somos mamá que no es posible descansar, ni físicamente, o sea, no es posible. Tienes hijos, tienes un trabajo, Una casa. tienes la casa, entonces, pero son periodos, ¿no? Y aún así es un reto el tener el descanso físico, pero pensar en el rol en que nosotros tenemos, eso es bien importante, ¿no? Porque nos ayuda de alguna manera a ubicarnos qué es lo que necesitamos, ¿no? Y claro, como yo decía anteriormente, ¿no? Nos enseñaron a tener ese sentido de culpa, ¿no? Es como sentarte Estás perdiendo y el no tiempo. estás haciendo nada, ¿no? Cuando sí estás haciendo mucho. Tener esos espacios donde tú puedes decir, necesito descansar, fíjate que nuestro cuerpo está hecho de pura rutina. De pura rutina, ¿no? Nosotros sabemos, nuestro cuerpo sabe cuándo es el día, cuándo es la noche, cuándo es la luz natural, cuándo necesitamos parar un poquito, y Él nos va avisando, Él nos va avisando, Él nos va avisando. Entonces, creo que es importante, ¿no? Que nos demos ese tiempo para decir, necesito renovar fuerzas. Ahora, creo que también aquí podemos tener un poco de cuidado, porque si decimos que ya yo siento mi cuerpo que está cansado y ahí voy a descansar, podemos también atrofiar a nuestro cuerpo. Por eso en las 8 horas de descanso o las 7 horas de descanso, debe ser algo que lo adoptemos y no decir, no, yo sí aguanto, 2 horas duermo y no hay problema, sino que sea parte de nuestra rutina, sea parte de nuestra vida, vivir en descanso. Y eso a mí me encanta de Paul David Tripp, que alguna vez en un libro él dijo, ¿no? O sea, no debemos esperar a estar ya pero fundidos y arrastrándonos en el piso, ahora sí voy a descansar, sino que sea un estado, un estilo de vida, vivir en el descanso. Otra autora que me encanta es Ana Ávila. Ella dice, cuando tú no descansas es porque crees que el mundo está sobre tus hombros y tú crees que eres el Mesías del universo, y no es así. Si tú duermes, el mundo va a seguir girando, la vida va a continuar. Y es también el descanso un recordatorio de que Dios sigue a cargo. Así y eso es tenaz, ¿no? Así es. Y cuando adoptamos el síndrome de redentoras, de salvadoras, que si nosotros no lo hacemos, pues no se va a solucionar nada, que si nosotros no corremos, subimos, bajamos, ponemos, lo quitamos, nadie más lo va a poder hacer. O sea, realmente eso nos agota, físicamente nos va a acabar. Y además, le sumamos a esto, si no tenemos una buena alimentación, el cuerpo no va a tener fortaleza, el cuerpo se va a enfermar, como decíamos, la parte digestiva se va a afectar si no estamos comiendo regularmente, si no dormimos regularmente. Viene el estrés, vienen todos los achaques, como yo sé decir, que me duele la espalda, me duele la cintura, hay tantas afecciones que tenemos a veces nosotras como mujeres, realmente, o sea, nos va a afectar si no tomamos muy en cuenta esta recomendación de tener un descanso físico. Sí, y ahí es muy importante ver la manera de cómo nosotros también, estaba investigando un poco cómo nosotros respiramos, ¿no? Es algo bien físico. Sabes que la cultura occidental no respiramos bien. No. En cambio, en la oriental, estaba investigando, el primer corazón es el estómago. El primer corazón es todo este aparato digestivo que tú tienes, y desde allí, desde tu estómago, tú respiras. Respiremos. Yo me acuerdo, mira, yo me acuerdo una historia que una vez leí, que había en una clase de escuela primaria, donde una maestra, lo primero que hacían al inicio de semana era poner a todos los niños acostaditos. Y les ponía en su estómago su peluche favorito. Entonces, y ellos empezaban a estar así, respirando, sintiendo su estómago, para poder calmarse, para poder relajarse, porque eso es una de las cosas que lamentablemente nunca aprendimos, ¿no?
estar en el silencio, ¿no? A veces el silencio como que nos incomoda un poquito, que a veces no sabemos qué hacer, ¿no? Pero a mí me encantó que nuestro cuerpo físico debe aprender a respirar mejor. ¿Por qué? Porque eso nos ayuda a relajarnos, pero vivimos en una avalancha del respirar y como ustedes lo bien acertado lo han dicho, con una ansiedad, con una preocupación corriendo de aquí para acá y las piernitas allí a veces ya no, ya para, cálmate, ten cuidado. Yo me acuerdo, hay una canción que, del Día de las Madres, ¿no? Y habla sobre cuando que la mamá termina tejiendo en sus descansos. Porque es tan común para que la mamá, o sea, una mamá sin hacer mucho, Es raro. o sea, no es mamá, ¿no? Pero también es una idea equivocada que nos han vendido. Claro que sí. Entonces, el descanso físico es importante, así es que si por ahí estamos batallando, busquemos maneras, dormir, siestas, creo que también a ciertas edades ya el cuerpo requiere de una siesta, así es que la parte física, la respiración me encanta, porque de verdad no sabemos respirar y solo respirar profundamente, te ayuda. inhalar. Exhalar, ¿cómo te alivia? Entonces, eso es un descanso. Pero hay otro descanso que también es importante que lo tomemos en cuenta y es el descanso mental. Y uno dice, ¿pero cómo? O sea, ¿qué? Eso también se cansa. Deja de pensar. Claro, o sea, es como no te concentras, uno no puede hilar las ideas, luego te olvidas lo que estabas haciendo y luego te vas a la cocina y dices, ¿para qué vine? ¿Qué pasó? Entonces, también es un cansancio mental y necesitamos descanso mental, chicas. Sí, y es uno de los más difíciles de sobrellevar, porque el físico de alguna manera tu cuerpo te avisa. Te acuestas en la cama. No, me duelen los pies, ya no doy más. Y te lo comunica, ¿no? Ajá. Pero el mental, en cambio, tú estás ahí en la cama y dándole vuelta, rumiando, pensando, y es el más difícil de sobrellevar, ¿no? Porque estamos siempre en pensamiento. Una de las cosas bien importantes que a mí me ha ayudado mucho, porque yo soy de las que siempre está haciendo algo, toda la vida está haciendo algo, ¿no? Porque me enseñaron de esa manera, ¿no? Yo vi a mi mamá corriendo toda la vida. Inclusive una de mis hijas me dijo no hace mucho, mamá, yo siempre de chiquita tenía la tentación de que tú te ibas a ir porque siempre estabas corriendo. Wow. Y cuando yo le escuché, le digo, sí, yo lo mismo... vi a mi mamá, ¿no? Siempre estaba corriendo, y cuando ella tenía que estar sentadita como mentalmente tranquila, no alcanzaba, ella tenía que estar haciendo algo. Entonces, cuando nosotros hablamos de este descanso mental, es estar consciente de que ya estamos sobrepasadas, que hay cosas que realmente uno puede de alguna manera controlar, hay otras cosas que uno no puede controlar y uno tiene que aprender. A mí me resulta mucho cambiar de actividad, Así es. hacer otra cosa, ¿no? Hacer otra cosa, pero una actividad que no tenga que ver con el rol de mamá, con el rol de esposa, con el rol de hija. De ama de casa. De ama de casa y todo, porque siempre hay algo que hacer en la casa y esas actividades las hacemos todos los días, pero no nos ayuda a cambiar esa mentalidad que tenemos, ¿no? Aún el apóstol Pablo dice que debemos renovar nuestro entendimiento, ¿no? Entonces uno tiene que aprender cómo lo que estás pensando, cómo hablarlo, cómo decirle. A mí me funciona cuando yo estoy con mucho cansancio mental. La actividad en la que yo cambio es ir y visito a una amiga. Y me pego unas charlas. De esos y cuando que se no desahoga tengo una amiga, tengo un maestro viejito. Entonces los viejitos hablan mucho y escuchan bastante. Entonces me dedico, lo visito al viejito y llego a la casa bien renovadito porque es mi vecino, ¿no? Entonces a mí me ha funcionado mucho. Oye, qué chévere. Sabes que mi hija en la refrigeradora de nuestra casa tiene ideas para descansar. Porque claro, a veces uno piensa que es físico, pero realmente es mental. Y hay unas listas que yo digo, wow, qué inteligencia, Dios mío, ¿de dónde sacó? No, son pilas. Le heredó la madre. Pero por ejemplo, ella dice armar rompecabezas, leer un libro, por ejemplo, un juego de mesa,
Ya. escribir algo. Entonces uno diría, ¿eso es descanso mental? Claro que sí. Por supuesto. Y es tan importante. Y leyendo algunos artículos, es real. Mira, aquí en las instalaciones de HCJB tenemos una sección que se dio de manera orgánica, Ya. donde hay un lugar para pintar, para juegos de mesa y para rompecabezas. Ujú. Ha habido momentos donde Ya. estoy abrumada, o sea, es como, ¿y ahora qué hago? Ya no se me ocurre más. Ya. Vamos al rompecabezas y de verdad, aunque pareciera que te rompe la cabeza porque no encuentras la pieza, pero te despeja al punto que vuelves luego a hacer la actividad y fluyes. Y tú Así dices, solo necesitaba un tiempo de descanso mental en el que yo no le estoy dando vueltas al mismo problema, sino hago que mi mente se enfoque en algo diferente. Ujú. Y traes a mi Ujú. memoria lo que el apóstol Pablo decía, ¿no? Que piense en todo lo bueno, todo lo amable, todo lo justo, todo lo honesto. O sea, hacer que mi mente se enfoque en cosas diferentes, como leer un libro, como tal vez ver algo que me interesa, salir a caminar, conversar con alguien, de tal manera que el cansancio mental pues Sí. desaparece. Desaparece. Y Sí. cuando no le damos ese descanso y estamos dándole y dándole la vuelta, como tú decías, Sí. Berito, hasta perdemos el sentido de escuchar a los demás. Me ha Claro. pasado que Sí, a es veces cierto. estoy con tantas cosas en la cabeza y mi hijo o mi hija está sentado frente a mí o a mi lado y Ujú. están contándome algo Y yo, uno, Sí. pero realmente mi mente está Por una, otro otra por aquí, por lado. allá, tengo que ir, tengo que hacer, ay, no llamé, ay, no hice. Y ellos ya se van dando cuenta, no me estás poniendo Sí. atención. O sea, Ujú. ese colapso mental en el que a veces Sí, nos sí, ponemos, sí. yo siempre digo que es como una torre de control, que estamos pendientes del uno, del otro, pero realmente no estamos enfocados en lo que Sí. realmente interesa. Y todo este colapso mental y no darle pausa un momentito, Ujú. también nos roba la creatividad. Y es algo que a Sí. veces necesitamos hacer, porque se nos van las ideas, se nos van cosas creativas, cosas nuevas que nosotras podemos hacer. Y dices, no me siento como que la creatividad se me ha ido, como que necesito Oh, refrescarme. no soy creativa para Ujú. nada. O no soy Así creativa y a es veces es verdad. porque le bloqueamos a nuestra mente, no le damos ese descanso, no nos damos la oportunidad de buscar nuevas ideas para cambiar del lugar donde estaba el florero en nuestra sala y ponerle en otro lado. A veces nos Claro. acostumbramos, la mente se A la hace rutina. tan monótona, tan rutinaria que no nos damos este espacio para crear. O sea, entonces también hay Sí. cansancio creativo, Hay Carito. cansancio creativo. Sí, sí. Cuando no te fluyen las ideas, Cuando no te fluye. cuando estás desbordada, sabe que cuando uno está desbordada, lo más lindo es hablar. A mí, por lo menos, a mí me funciona mucho ser escuchada, mucho ser, porque generalmente yo escucho, ¿no? Pero llega un momento, a ver, ¿dónde? ¿Y a dónde hablo Claro, ahora yo, no? necesito yo Porque mira, también. cuando tú apalabras tu dolor, tú Ujú. lo sacas. Sí, es cierto. Cuando tú le pones a tu dolor un nombre, cuando tú puedes expresar lo que sientes sin ser juzgada, con libertad, simplemente ser comprendida, entonces ahí todo ese desborde mental, físico y aún creativo va saliendo, porque fíjate, si tú no procesas de esa manera, tú lo vas a descargar en quienes más aman. ¿Y en quiénes Claro. más aman? Tu esposo y tus hijos, ¿no? Especialmente los hijos, porque el esposo simplemente se da la vuelta, se va y todo, pero el muchachito ahí queda contigo, ¿no? Y estás siempre pendiente a lo que tienes que decirle, ¿no? Generalmente yo soy muy creativa, a mí me encanta hacer manualidades, me encanta, yo me acuerdo en la pandemia cambiaba los muebles, como estaba medio aburrida la pandemia. Bien aburrida. Sí, porque ya jugamos, ya hicimos el Denme, por favor, rompecabezas, Ya hicimos leímos, todo, ya vimos la le- película le- y qué más. Mira, y yo para mí cuando yo leo, qué rico que es el sueño. Fascinada, a mí me encanta leer porque son las siestas más bonitas. Duermo como que profundamente, ¿no? Entonces, pero esta creatividad a veces se merma por eso, por la sobrecarga Sí. que tienes, ¿no? Sobre todo porque eres como la esponja, pero tarde o temprano hay que drenar, ¿no? Hay que sacar, como tú dices, el cortisol, todas esas emociones que tenemos tan guardadas, ¿no? Y aún la creatividad ni te fluye, ¿no? No fluye. Porque tú Claro. puedes decir, ay, puedo hacer esto, me va a ayudar a pintarme. Por ejemplo, yo pinto mucho en la casa, pero yo pinto cuando yo quiera. O sea,
me va fluyendo la creatividad, pero si yo he resuelto las dos cosas anteriores, que es el descanso mental y el descanso físico. Claro. Si esas dos cosas no están allí medias, de alguna manera medias procesadas, entonces este descanso creativo cobra vida, te da vida. Entonces tú puedes usar esas Claro, herramientas. la música también es un regalo para este descanso creativo, ¿no? Porque de pronto uno está ahí estresado. Escuchar tu canción favorita, escuchar algún instrumento, también te ayuda mucho el poder hacer algunos ejercicios, no sé, caminar de espaldas, jugar con algunas figuras, de tal manera que empiezas a destrabarte, como dicen ahora los jóvenes, ¿no? Se destraba uno, de tal manera que también la creatividad fluya. No estresarse, porque cuando uno se estresa de creatividad no tenemos nada. Sino dejar que las ideas fluyan en la lluvia de ideas. Digo, no hay ni idea buena ni idea mala. Vengan todas, luego ya podemos ir haciéndolo. De tal manera que también no creamos de esta mentira, ¿no? Yo sí he luchado a veces, yo no soy creativa, yo no soy creativa, yo no soy creativa, y como yo no soy creativa, bloqueada. Y no funciona nada. Pero decir, ok, voy a tomar un tiempo de descanso físico, un tiempo de descanso mental. Y también enfocar quiénes somos, porque no somos, no sé, porque tengo que responder con una idea creativa ahora, sino que también tengo mi proceso y necesito tomarme un tiempo para Totalmente. Y cuando nuestra mente se llena también de cosas negativas, como la comparación, estamos pendientes de pensando cómo lo hizo, cómo lo haría y por qué no lo hice yo, por qué no se me ocurrió a mí y por qué me ganaron la idea. O sea, se me llena la cabeza. Yo pensé que era la única que pensaba eso. Ay, sí, y resulta que no, o sea, le bloqueamos totalmente la creatividad y nuestra esencia, nuestra naturalidad, nuestras propias ideas no van a fluir. Y empezamos a copiar a otros. Y empezamos a copiar. Claro. A ella hizo eso, yo también. Y resulta que la copia nunca es buena. No. Y sabes, una de las cosas que también a mí me ha ayudado mucho es saber, por ejemplo, mi ritmo de productividad. Por ejemplo, mira, en la casa somos 5, pero 3 producen en la noche, son nocturnos. Yo soy bien matutina, mi pico de productividad y de creatividad y todo lo que estamos hablando es en la mañana, especialmente bien desayunadita, eso sí, bien desayunadita y más o menos de 10 a 12, yo ahí ya fluyo, pero ahí yo puedo con el mundo. Ahí le llamamos a Anita. Anita, ayúdame con ideas. De 10 a 12. Sí. Inclusive yo muchas de las consejerías yo las hago en la mañana porque estoy ahí lista para las ideas. Ya pasado bueno, sí me tomo mi siestita cuando me es posible. Una siestita solo de media hora, no de 3 horas, porque eso es medio sueño, solamente de media hora, 15 minutos, los que tú avances, ¿no? 5 minutos, la pausa activa y todo lo demás. Pero hay personas, en cambio, que son muy creativos, que son muy productivos, es en la noche. A mi Joselito todo le fluye en la noche, pero es una cosa, pero que va, porque claro, él requiere silencio, tranquilidad. Claro, eso también. A mí me gusta la bulla. Porque cuando en la casa donde yo crecí, al frente había un circo. Entonces yo crecí con bulla, con la algarabía, con todo eso. A mí me encanta eso y ahí yo me desarrollo mucho más. Por eso para mí es tan importante el conversar para otras personas. Y es bonito, ¿no? Descubrir cómo debería ser tu descanso dependiendo de cómo es, porque quizás lo que a mí me funciona, a ti no te funciona, pero el conocernos es súper importante. ¿Cuáles son sus cronotipos, se dice, ¿no? ¿Dónde eres más productiva? ¿Dónde puedes dar más? ¿Dónde tú puedes fluir de manera y producir de maneras bastante acertadas, ¿no? Y de donde te sientes cómoda, con más energía. A mí la luz, estar en la luz del sol, caminar. Eso trae descanso a exactamente. Entonces, conocer nuestros ritmos biológicos. Este contenido fue producido gracias al apoyo de amigos como tú. Anhelamos seguir bendiciendo también a otros. Por eso, te invitamos a sumarte con tus donaciones a través de nuestro sitio web hcjb.org.